Y vamos a estar hablando en esta primera enseñanza acerca de los mensajeros de Dios. Específicamente, porque en la Biblia vamos a encontrar estas figuras, ¿verdad? Vamos a encontrar la figura sacerdotal, que era una figura específica en Éxodo 19:6. Dios quería que todo el pueblo de Israel, todo, diga conmigo todo, fuese una nación de sacerdotes. En Éxodo 19:6 así dice. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Pero el pueblo no quiso y Dios apartó una tribu sacerdotal para él, ¿ok? Y vamos a encontrar también que estuvimos viendo el inicio de esta época, vimos los jueces, vimos los reyes, ¿verdad? Todo lo que ocurrió con Saúl, luego lo que ocurrió con David, lo hemos visto, y lo que ocurrió luego con Salomón, ¿verdad? A partir de Salomón ocurre algo, vienen más reyes, ya vamos a verlo. Pero Dios, a través de algo específico que sucede, que vamos a ver que no sucede por casualidad, Dios empieza a levantar mucho más, aunque ya existía, pero empieza a levantar mucho más la figura de profetas en Israel, de profetas en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y tenían la función específica de hablar o de dar mensajes de parte de Dios a los reyes o al pueblo en particular, con algo específico que Dios quería. El problema es que cuando llegamos a esta parte de nuestras Biblias, algunas personas desisten de leerla. Algunas personas entran como en un hoyo negro, ¿no? Porque cuando el reino, que ya lo vamos a ver, cuando el reino se divide, ahí empezamos como, ya va, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, la Biblia no está organizada cronológicamente. Okay. Está organizada por libros históricos, libros poéticos y libros proféticos, ¿verdad? Pero como no está organizada cronológicamente, entonces nos enredamos porque Oseas, Jeremías, Isaías, y estamos como los reyes aquí, crónicas. Entonces tenemos por un lado los libros, gracias, los libros históricos, ¿verdad? Luego vienen los libros poéticos y luego vamos a tener los libros proféticos, donde aparecen algunos escritos de algunos de los profetas que estuvo en ese tiempo, pero no están en orden cronológico. Entonces, cuando la gente llega a esta parte de la Biblia, dice, aquí me enredé, ¿verdad? Llegan y de repente, cuando aparece en el primer punto que quiero compartirles, cuando aparece la división del reino, ¿verdad? Porque entonces empieza la Biblia y fue levantado el profeta no sé qué al reino del norte. Y usted ahí queda como, reino del norte, ¿y ahora dónde? Sí lo leí, pero se me olvidó. Y el tal profeta fue a hablarle al reino del sur. ¿Y quiénes son los del norte? ¿Y quiénes son los del sur? Y mucha gente desiste en esto. Entonces es importante que podamos entenderlo, que podamos tener un panorama correcto para que sobre todo veamos cuál es el propósito de Dios en todo esto, ¿verdad? En el corazón de Salomón, en esto llegamos, el corazón de Salomón se había desviado. Y ya, aunque era un hombre con sabiduría, no estaba reinando con sabiduría. Puso impuestos muy altos, puso una carga dura de trabajo. Y ya el pueblo no podía soportarlo. Salomón muere y su hijo, Roboam, toma el trono, ¿ok? Y miren lo que le pasó a este hombre, Roboam, y ya vamos a hablar del otro personaje. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, dice, Roboam, que era de nuevo, ¿quién era Roboam? No se me pierda, ¿verdad? El hijo de Salomón. Roboam, dice, fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam. Ahora, ¿quién es Jeroboam? Ya se los vamos a leer. Pero Jeroboam aparece un capítulo antes, particularmente en su historia, y Jeroboam es alguien que recibió una palabra de Dios a través de un profeta de que Dios le iba a dar parte del reino, ¿ok? Entonces, solo que Jeroboam había recibido la instrucción de parte de Dios de esperar, pero Jeroboam no esperó y se adelantó a algunas cosas. Entonces, se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso, está hablando de Salomón, nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima y así le serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los jefes
que en vida de su padre Salomón habían estado en su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Rehoboam rechazó el consejo que les dieron los jefes y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él. ¿Rechazó el consejo de quién? De los experimentados, porque no era cualquier anciano, no fue que agarró ancianos del pueblo cualquiera, no, los que aconsejaban también a su padre, ¿ok? Entonces dice: ¿ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que dice: aliviemos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: este pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha en la que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Entonces, de nuevo, aquí vemos algo que se enfrentó este rey, pero algo a lo que nos enfrentamos nosotros siempre. ¿A quién decidimos escuchar? ¿A quién estamos escuchando en nuestra vida? ¿Y qué consejo decidimos o no seguir? Porque consejo no le faltó, ¿sí? Y seguramente él tuvo la elección, y bueno, pero estaban ahí sus amigos. Dice la Biblia en específica: los que se criaron con él, ¿sí? Y él aceptó este consejo de aquellos jóvenes que se criaron con él y que muy probablemente no eran tan sabios, no eran tan entendidos en asuntos del gobierno, en asuntos del reino, pero eran sus amigos. Y aquí ocurre algo que ya Dios había dicho antes, ya lo vamos a ver. Aquí ocurre la división del reino. ¿Por qué? Porque entonces en el versículo 16 dice: cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y le proclamaron rey de todo Israel. Y no hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, es decir, Roboam, con la sola excepción de la tribu de Judá. Y aquí ocurre algo, aquí es donde aparece la división del reino de Israel. Por un lado está Israel, llamado el reino del norte, que están 10 tribus, ¿sí? Las 10 tribus que son los que empiezan a ser gobernados por Jeroboam, ¿okay? Pero ellos se dividieron de lo que la Biblia llama la herencia o la dinastía de David, ¿verdad? Pero recuerden que es a través de la herencia, a través de la sangre, a través de la descendencia de David, que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús. Entonces, el reino del sur se compone de 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿sí? Pero se le llama Judá, de ahí viene la palabra judíos, ¿ok? Este es el reino, este reino solo quedó con dos tribus. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esta división no es casualidad. Esta división ocurrió con un propósito de parte de Dios. Y esto me lleva a lo segundo que quiero comentarte en esto. Dios dividió la nación.
no fue solo un asunto de desacuerdos entre el rey. No, Dios ya lo había dicho. Y quiero leértelo en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 28. Dice, Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancar de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Así que esto no fue un asunto de que, no, era algo que ya Dios había enviado a un hombre, a un profeta, a un mensajero, a decirle a Jeroboam, tú vas a reinar sobre 10. Ocurrió luego todo lo que pasó con Roboam, con su decisión de a quién iba a escuchar. Pero la división del reino fue algo que vino de parte de la visión de Dios para esta nación. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué querría Dios dividir su nación? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta división que es el inicio de la aparición más grande, aunque ya habían, pero de profetas en Israel? ¿Qué quería? ¿Por qué Dios necesitaba dividir la nación? Bueno, porque su pueblo lamentablemente estaba mandando un mensaje equivocado. Su pueblo, ya Salomón se había desviado, Salomón estaba adorando otros dioses, ¿verdad? Y luego el pueblo de Israel ya no obedecía los mandamientos, no obedecía los mandamientos de Dios, se rebelaron contra Dios, dejaron de ser, se volvieron tibios en su devoción a Dios, en su entrega, se volvieron desobedientes a los mandamientos de Dios y adoradores de otros dioses. Entonces Dios no podía permitir, solo porque Él era el pueblo escogido de Dios, que las cosas pasaran por alto, porque Dios es justo. Pero sobre todo, si recordamos lo que hemos estado hablando, la nación de Israel, Dios la escogió con el propósito de mostrar a las otras naciones cuál era su corazón y su carácter. Pero Israel estaba dando un mensaje equivocado. Entonces Dios empieza a traer esto. El reino se tiene que dividir por la desobediencia, por el pecado, por la idolatría. Y Dios tuvo que traer no solo división, sino que luego trajo juicio a cada uno de los reinos, ¿sí? Específicos por lo que estaban viviendo. De nuevo, es un tema de que Dios no podía quedarse de brazos cruzados ante lo que estaba viviendo su propio pueblo, ante las cosas que estaban haciendo su pueblo. Imagínense, por poner un ejemplo sencillo, imagínense que algunos de ustedes me ve a mí en una discoteca el sábado en la noche, pero borracho, pero así, ¿verdad? Y luego usted llega aquí, yo predicando el domingo. ¿Cómo le suena eso? Algo no está bien. Ese era el mensaje que estaba dando Israel. Ese era el mensaje que Israel estaba dando internamente y hacia las otras naciones. Esto no puede ser el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, pero adora a otros dioses. Es el pueblo de Dios, pero están desobedeciendo. Es el pueblo de Dios, pero hacen y no hacen. Entonces, de nuevo, aquí es cuando viene entonces lo que Dios tiene ya en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios había hablado, familia, y Dios es un Dios que cumple promesas. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios y Dios había prometido a Abraham algo, Dios le había prometido a Moisés algo, Dios le había prometido a David. Es más, Dios no le quita el reino a Salomón y a Roboam por la promesa que le hizo a David. Él le dijo, les voy a quitar el reino y les voy a dejar una sola tribu. Por amor a David, porque mis promesas son sí y amén. Y aunque David vivió de acuerdo, estos no han vivido de acuerdo a lo que yo haga, pero yo le prometí a David que no le iba a faltar uno de su descendencia en el reino. Y por medio de él iba a venir uno que iba a reinar para siempre, que es Cristo Jesús. Entonces Dios debía cumplir, porque ese es su carácter, sus promesas, lo que le había prometido a Abraham, lo que le había prometido a Moisés, lo que le había prometido a David. Y sobre todo lo que ya tenía planeado que iba a suceder por medio de la descendencia de David. Entonces Dios envía
los profetas. Ya los profetas eran conocidos. Ya habían compañías de profetas en el tiempo de David, en el tiempo de Saúl. Estaba Samuel, ¿ok? Ya era un tema conocido para ellos. Ellos conocían a los profetas y habían lugares donde los profetas se preparaban para hacer el llamado de Dios. Hubo profetas muy importantes o con más renombres, pero todos tenían la misma tarea. El profeta tenía la tarea de hablar de parte de Dios a el pueblo o al reino. ¿Por qué? Porque no todos tenían acceso a la presencia de Dios o la oportunidad de escuchar a Dios por su propia cuenta. Esto era algo que Dios había reservado para algunos en ese momento. No todos tenían ese acceso. Entonces, cuando alguien quería consultar a Dios, tenía que ir al profeta. Si un rey quería consultar acerca de qué hacer con una guerra, con una estrategia, tenían que ir al profeta de Dios, consultar cuál era el plan de Dios. Entonces, Dios envía profetas en este tiempo para de nuevo traer el corazón de Israel a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren, de todos los reyes que tuvo, sobre todo el reino del norte, solo hubo dos que hicieron lo correcto delante de Dios, ¿sí? Estamos hablando de que hubo 19 reyes solo en el reino del norte. 19 reyes a los cuales ninguno hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. Y en ese tiempo de 19 reyes, Dios envió 9 profetas al reino del norte, en un periodo de 208 años específicamente, que tenían el llamado de Dios, la palabra de Dios. Dios les dijo: ve y dile al rey esto, ve y dile al pueblo esto, ve y dile. Uno de esos profetas fue Elías. ¿Han escuchado de Elías? ¿Verdad? Y cuando está en el tiempo del rey Acab, Elías, una de las historias más extraordinarias, ¿verdad? Cuando confronta al rey y a todo el pueblo en la adoración a Baal y a los 400 profetas que tenía este Dios. Y cómo le dice: ¿qué vamos a hacer algo? Vamos a ver qué Dios responde. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Qué Dios va a responder con fuego? Y en la historia vemos que Elías oró. Y de una vez, y los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta la tarde y no pasó nada. Y vemos cómo Dios responde. Pero miren, de todos los profetas que Dios envió, el único profeta escuchado fue Jonás, y no le habló al pueblo de Israel, sino que le habló a Nínive. Miren lo que le estoy diciendo. Ninguno de los 9 profetas enviados fue escuchado ni obedecido. Ninguno se ajustó de este reino del norte a la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, era reservado para algunos. Pero ¿sabe qué pasa? Que yo sigo viendo lo mismo ahorita. Que Dios sí está hablando, pero la gente está haciendo lo que le da la gana. Ninguno de estos reyes podía decir: Señor, yo no sabía. No, Dios le envió profetas para decirle lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal. Y ellos decidieron desobedecer a Dios. Y hay muchos de nosotros, de otras iglesias, no de aquí, que escuchan directamente palabra de Dios, que reciben un consejo de Dios, que leen en sus Biblias la palabra y deciden hacer lo contrario. Y tiempo después dicen: no, es que a mí Dios no me habla. No, Dios sí te habla. Y Dios sigue hablando. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie. Dios sigue hablando, Dios quiere hablarte y Dios te va a hablar. Pero necesitas obedecer. Necesitas aprender a obedecer. Hay mucha gente que sí escuchaba a Dios, pero dejó de oír a Dios porque nunca lo obedeció. Y su oído se cerró. Porque es como el Espíritu Santo, como: ¿para qué te hablo? Si no vas a obedecer. Entonces, de nuevo, el único profeta obedecido fue Jonás. Y fue a un pueblo pagano que le habló. Y cuando él soltó la palabra, el rey de Nínive dijo: aquí va a ayunar todo el mundo. A los animales no les den de comer, hasta los niños.
Esta era la reacción que debía haber tenido el pueblo de Dios. Pero no la tuvo en el periodo de los profetas. Fue en Nínive. Y dijo, se pusieron a ayunar y se arrepintieron y Dios los salvó. Dios no los castigó en ese momento. Y créame, no tenemos el tiempo para profundizarlo. Pero era un pueblo terrible. Era un pueblo malvado. No eran el pueblo de Dios, pero escucharon la palabra de Dios y respondieron. Y eso hace la diferencia. Es más, eso es lo que hace la diferencia en el cristianismo que usted y yo tenemos hoy. Que nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, no somos judíos, no tenemos herencia sanguínea, pero como escuchamos la voz del Espíritu Santo, escuchamos la voz del Evangelio y respondimos, hoy estamos en el redil. Y por eso muchos judíos no están. Muchos judíos no están porque no respondieron a la voz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamos escuchando y a quién estamos obedeciendo en nuestra vida? ¿Qué estamos escuchando y a quién estamos obedeciendo en nuestra vida? Y quiero llevarte a este último punto. Entonces la pregunta es, ¿qué es un profeta? Porque como vamos a estar hablando de profetas, sí necesito que tengamos un correcto concepto, ¿verdad? De nuevo, estos profetas del Antiguo Testamento eran un llamado específico de Dios, pero en el Nuevo Testamento la imagen de profeta cambia un poco. No porque cambie la tarea, sino porque van a ver que ya no es algo reservado para algunos, sino que pasa a ser un llamado de Dios para la iglesia. No es que todos seamos profetas, pero sí estamos llamados a profetizar. ¿Por qué? Porque la palabra profeta significa uno que habla por otro. Viene del griego, eso es lo que significa la palabra profeta. Y la iglesia está llamada a hablarle a otros de parte de Dios. El problema en este tiempo es que se han levantado grandes profetas, ¿verdad? Con grandes shows, con grandes, sí. Y la palabra que más daño le ha hecho a la iglesia por años es, así te dice el Señor. Y no es Dios el que está hablando. Entonces, la iglesia ha estado llena de esto, y por eso algunas denominaciones, incluso algunos creyentes que quizás no van a ninguna denominación, igual se resienten o tienen ¿verdad? Son precavidos cuando escuchan que alguien tiene una palabra profética. Es como, pero miren, lo que el enemigo ha querido hacer es distorsionarlo para que lo rechacemos, pero tampoco debemos rechazarlo. La Biblia nos llama a no rechazar la profecía. Hubo un periodo, entonces ya de nuevo, Dios envió profetas al reino del norte, al reino del sur. No obedecían. Y hubo un periodo en que Dios no envió más profetas. Antes de que apareciera Juan el Bautista. Se calcula que fueron unos 400 años de total silencio de parte de Dios. Un pueblo, reyes, que no escuchaban nada de Dios. No había una palabra de dirección, no había nada de parte de Dios para ellos. Aparece Juan el Bautista y empieza a hablar por otro. Dice, yo soy solo uno que abre camino. Yo soy la voz que clama en el desierto y que prepara el camino para el Señor, ¿verdad? Y ese fue lo que vino a hacer. Pero miren lo que Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 13:34, que esto que le dice a Israel, yo creo que le ha pasado mucho a la iglesia y que le sigue pasando. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces? Porque esto es lo que hacía Israel. Eso es lo que hacía sobre todo el reino del norte. Mataba a los profetas. El último, antes del tiempo de silencio, fue asesinado en el altar. El último profeta. Entonces, vemos, en la Biblia vamos a encontrar más de 133 profetas nombrados, entre los cuales hay 16 mujeres, porque no solamente era algo que hacían los hombres, hay 16, de las nombrados hay 16 mujeres. Pero además habían compañías de profetas,
70 ancianos que profetizan por un lado, los 100 profetas que profetizan por Abdías. Bueno, era algo de ese tiempo. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos que tener nosotros un correcto entendimiento, porque seguimos siendo, la palabra profeta significa uno que habla por otro, pero ya tenemos que entenderlo en el tiempo en el que estamos. ¿Por qué? Porque ya no es algo reservado para algunos, porque ahora lo único que necesitas es ser un creyente. Lo único que necesitas, tú que me estás oyendo ahí, que estás ahí sentado, lo único que necesitas es que tu corazón crea que Jesucristo es el Señor y la vida del Espíritu Santo esté dentro de ti. Y eso es lo único que necesitas para que tú puedas también oír la voz de Dios. Entonces ya no es algo reservado para los grandes ministros, no, hay llamados específicos, ya lo vamos a leer, pero ya no es algo reservado para algunos, no, Dios quiere hablarte a ti personalmente. Y es posible por la obra de Cristo Jesús. Es posible porque Él rasgó el velo que separaba la presencia de Dios. Y ya no es solo para algunos. Él nos justifica, nos santifica para que podamos estar cerca de Dios, para que podamos oírle. Eso forma parte del plan de Dios. Ahora, no todos los que proclaman un mensaje de parte de Dios son profetas de Dios. Porque además el Nuevo Testamento entonces empieza a traer una realidad que ya pasaba en el Antiguo Testamento, pero viene a traerse con más fuerza, y es que se van a levantar falsos profetas. Eso quiere decir que hay verdaderos profetas y falsos. Entonces no es todo el que dice, no, yo tengo una palabra de Dios, quiero, no. La Biblia dice, se van a levantar falsos profetas, se van a levantar gente para engañar, se va a levantar gente con palabras que Dios no ha dicho, con cosas que Dios no está hablando, con cosas que Dios no está diciendo. Se van a levantar para engañar a la gente con fines financieros, lo que sea. Pero la Biblia trae esta realidad. Por eso la Biblia dice que probemos la profecía. Vamos a hablar de eso en esta serie, que probemos la profecía. No es que alguien me dice, mira, Dios me dijo que te dijera, ¿ok? Sí, de nuevo, necesitamos ser sabios, y la única manera de reconocer las falsas profecías, iglesia, es conociendo la palabra de Dios. Todo lo que me vengan a decir que no esté en la palabra de Dios o que vaya en contra de la palabra de Dios, no tiene un sustento, no viene de Dios. Aunque sea el hombre más famoso de la tierra, aunque sea el profeta más respetado de todos. El problema es que nosotros solo asociamos la palabra profeta con predecir el futuro. Eso era algo que hacían algunos profetas del Antiguo Testamento, pero no era el llamado. El llamado principal del profeta, y además en el Nuevo Testamento dice que para eso es la profecía, es para exhortar, es para enseñar, y sobre todo tiene la intención de llevar el corazón de la persona a Dios. Eso era lo que los profetas tenían que hacer, llevar el corazón de los reyes a Dios, llevar el corazón del pueblo a Dios, que ellos respondieran a Dios cada uno. Miren, Efesios 4 del 11 al 16, dice, Él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Ahora, Dios mismo los constituyó, pero estos no son títulos, iglesia. Esto no es una posición jerárquica en la iglesia. Esto no son posiciones de importancia y que merecen la pleitesía de la gente. No, ellos tienen el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Esto no es, yo soy profeta de Dios, entonces la gente tiene que rendirme pleitesía, inclinarse cuando yo paso. No, eso no es de Dios. Ellos tienen el propósito de edificar al pueblo de Dios para que haga la obra del ministerio. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Fíjense, todo es para llevar a la gente a la estatura de Cristo, no para que me vean a mí. No es para que digan, ay, mira, pero es que qué bonito habla, mira todo lo que sabe. No, tengo que llevarlos a Cristo. Mi trabajo como pastor, el trabajo del apóstol, el trabajo del profeta, del maestro, es llevar a la gente a Cristo, a crecer en su carácter conforme al carácter de Cristo, a crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Aquí viene. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de
enseñanza o por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Este es el propósito por el cual Dios sigue levantando hombres y mujeres en este tiempo con una palabra. Esta es la razón por la que sigue existiendo iglesias, congregaciones, porque Dios quiere seguir hablando a la gente, pero no es para tener lugares de honor entre nosotros, no, tienen el propósito de edificar, tienen el propósito de construir y de llevar a la gente a Cristo. Y quiero que veas este pasaje conmigo, 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva. ¿Cuántos están en Cristo en este lugar? Levántame la mano. Eso no lo puedo decir yo por usted. Eso solo lo sabe usted y el Señor. Porque no es solo decir, yo estoy en Cristo, no, es de verdad estar. Es de verdad haber creído que Cristo es el Salvador y que necesito que reine en mi vida y que necesito su obra de gracia para ser salvo. Que necesito creer que murió, que resucitó, que ascendió y que va a volver por la iglesia. Yo necesito creer eso. Ahí sí estoy en Cristo. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la... ¿A quiénes? ¿A quiénes? Diga, a nosotros. A nosotros nos dio, a aquellos que estamos en Cristo se nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. No es a algunos, ¿a quiénes dice? A todos los que estamos en Cristo, ¿se entiende? Bueno, de los que recibieron a Cristo hay unos que sí y unos que no, no. A todos los que estamos en Cristo se nos dio el ministerio de la... Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces Dios ahora sobre la iglesia, sobre cada creyente trae un llamado y es: necesito que le hables al mundo de que yo anhelo que se reconcilien conmigo. Y ahora la profecía más segura que tenemos es la Escritura. Y ya yo no tengo que ponerme a inventar nada. Mira, el Señor te dice, inscríbete en la Universidad Central de Venezuela. Creo que en este tiempo hay dones de ciencia, hay dones todavía están vigentes. Pero creo que Dios también quiere hablarte a ti, personalmente. Y va a usar hombres con ciertos dones para confirmar las cosas que ya te ha dicho. Para traer una confirmación. Entonces, Dios sigue hablando, iglesia. Dios habla hoy por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de la iglesia. ¿Y saben por dónde sigue hablando Dios? Por medio de las circunstancias. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, Mateo 24, cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, prepárense. Es decir, que las circunstancias también están hablando y dando mensajes de parte de Dios si estamos atentos. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Necesito que me creas no porque soy yo, sino porque es algo que está en la Biblia. Dios quiere hablarte. Dios anhela que tú aprendas a escuchar su voz. Estás supuesto a escuchar la voz del Espíritu de Dios hablando a tu corazón. A leer la Biblia y ver cómo Dios, el Espíritu Santo, habla a tu corazón por medio de la Biblia. Y esto lo he contado otras veces, pero algunos quizás no me hayan escuchado antes. Yo estaba trabajando, tenía como 21 años más o menos. Estaba trabajando en una empresa y venía en el metro, iba en el metro a mi lugar de trabajo. Y de repente voy ahí parado, voy pensando, no sé ni siquiera en qué. Pero de repente yo escucho como si hablaran por la bocina del metro, de la estación, Agua Salud y todo eso. Porque yo venía de Gato Negro.
De Gato Negro a la California. O sea, era un trayecto. Y escucho como si de verdad estuvieran hablando ahí. Escucho esto y dice, levántate y predica. Y yo voy así parado. Y yo te reprendo, Satanás. ¿Quieres ponerme en vergüenza en este? Me pareció rarísimo, no me había pasado. Y yo, 2 estaciones más adelante, vuelvo a escuchar, levántate y predica. Yo, pero esto tan raro, pero ¿cómo? No, pero no sé, algo está pasando, Por tercera vez escucho, levántate y predica. Y en el fondo del vagón donde yo venía, se levantó un muchacho y dice, tengo que hablar porque he escuchado 3 veces al Señor decir levántate y predica y no me puedo quedar callado. Y el muchacho empezó a hablar y yo me quedé, era Dios. Yo dije, escuché a Dios por primera vez en mi vida. O sea, fue algo, pero yo no obedecí. O sea, yo obviamente estaba... Pero aprendí varias cosas en esa experiencia. Luego hablándolo con mis pastores, me decía, Dios te está entrenando para ver qué tan dispuesto estás a responder cuando Él te hable. Iglesia, nuestra permanencia en el cristianismo, en el tiempo por venir, va a depender de tu capacidad de responder cuando Dios te hable. Porque cuando la cosa se ponga difícil y te digan, no, te pones la marca o no comes, y Dios te diga, tranquilo, yo voy a estar contigo. Y tú decidas responder a lo que estás oyendo de parte de Dios. Nuestra permanencia en la vida de fe depende de qué tan dispuestos estamos a escuchar y obedecer. También aprendí ese día que Dios no solo me habla a mí, que Dios está hablando, que Dios está buscando oídos que quieran escuchar y responderle. Que la misma voz que oí yo, la oyó aquel chico, pero aquel chico respondió a algo que yo, y hizo algo que... Ahora, algunos podríamos llegar a la conclusión, no, es que él recibió el llamado. No, yo también. Solo que yo no hice nada. No es un tema de preferencia de parte de Dios. Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos. Es un tema de cuánto yo estoy respondiendo a lo que estoy escuchando, a lo que estoy leyendo en la Biblia. Apocalipsis 19:20, porque quiero que tomemos la Santa Cena en este día y quiero leerles este pasaje. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Este es Juan en una visión, ve a un ángel y tiene seguro lo que vio lo llevó a adorarlo, pero el ángel le dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio ¿de qué? De su fe en Jesús. Eres un siervo de Dios cuando decides dar testimonio de tu fe en Jesús. Y luego dice el ángel, adora únicamente a Dios. Porque, escucha bien esto, iglesia. Este es el concepto que deberías tener de la profecía. Porque la esencia de la profecía es dar claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es esa. No es solo saberme el futuro de la gente. A lo mejor Dios me da una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia específica. Pero de nuevo, la esencia ¿cuál es? Dar un testimonio claro de Jesús. La palabra de ciencia va a venir a mí, no para que las personas me consulten ahora como un chamán. Es que es absurdo, pero yo lo he visto. Yo he visto gente haciendo fila en unos lugares para que le den una palabra de qué hacer con la deuda, de qué hacer con la empresa, de qué. Algunos aquí me han preguntado y han recibido la misma respuesta. Es que necesito una palabra, pastor. ¿Y ok? Ayuna 3 días. Ve y ayuna 3 días. Y si no has recibido una palabra, vienes y adoramos. Pero es que la fácil es ir a donde alguien y decirle, mira, necesito una palabra de Dios, póngame las manos, hablen lenguas y hábleme.
No, ve tú a tu cuarto, enciérrate, arrodíllate, utiliza algunas rodillas rechinas porque no se están utilizando. Arrodíllate y dile: Dios, yo necesito que me digas qué hacer con esto. Porque Él sigue hablando. Y vas a orar y va a venir un pensamiento, te vas a levantar a lo mejor con dudas. Y de repente te va a llamar un amigo. ¿Sabes qué? Estuve orando por ti. Y no sé, pero creo que Dios me dijo eso. Y era lo que había sentido, experimentado, oído, pero tú no lo tenías tan claro. Dios usa la iglesia también. Dios usa la Biblia. No podemos querer escuchar a Dios sin tener tiempo con la Biblia. Lo que queremos es misticismo. Pero la palabra de Dios, Dios dejó su palabra escrita para que tú lo pudieras oír todos los días, siempre.